Excelente día, Dios les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy viernes 14 de febrero en este estudio diario de la Palabra del Señor, y agradecemos a cada uno sus comentarios, sus saludos. Nos alegra mucho el leerlos y el ver que nos escriben. Y también pues les mandamos un saludo a donde nos estén escuchando, si es aquí en México, si es en Colombia, en Estados Unidos, en República Dominicana, en Cuba, en Venezuela. Que el Señor sea bendiciendo cada una de sus vidas, que el Señor sea ayudándonos mutuamente para poder crecer en el conocimiento de la palabra. Les invitamos a que puedan compartir estos devocionales para que sea de bendición cada día a más y más personas. El estudio de hoy lleva por título Una obra perfecta, estando en Juan 12 del 20 al 36. Así dice la palabra del Señor. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y le dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Una obra perfecta. El día de hoy este pasaje nos muestra cómo Jesús interactúa con la multitud, pero también nos muestra cómo Él les explica su obra, su sacrificio, pero también la dureza del corazón. Nos muestra la dureza del corazón, que no creyeron a lo que Jesús les estaba diciendo. Y vamos a ver 3 puntos, siendo primero una obra perfecta, uno, en su sacrificio. La obra perfecta de Jesús se mostró, se hizo patente al momento de ver su sacrificio en la cruz, porque a través de ese sacrificio, al dar su vida, nos estaba dando vida. Y es algo muy interesante. Y nos dice acá que había en la fiesta de la Pascua, en los preparativos de la fiesta de la Pascua, había griegos entre los cuales habían subido a adorar en la fiesta. O sea, esos judíos, esos gentiles, perdón, se les conoce como prosélitos. O sea que habían abandonado su fe su religión pagana para adorar a Dios. Temían a Dios y seguían los preceptos de la ley. Entonces estos buscaban, ¿qué es lo que buscaron? Bueno, se acercaron con Felipe, que era de Betsaida, y es que se nos explica que era de Betsaida porque era una región cerca de los gentiles. Entonces estos podían tener un poco más de trato con los gentiles. Entonces, con esta apertura pues se acercaron a Felipe y prácticamente le estaban pidiendo una audiencia a Felipe con Jesús. Y dice que Felipe se lo dijo a Andrés, y Andrés con Felipe se lo dijeron a Jesús. Pero nos queda muy abierto este
este pequeño relato, porque de ahí continúa con lo que Jesús se expresa ante la multitud. Pero ¿por qué se nos muestra aquí? Porque los judíos estaban negando a Jesús, los judíos se estaban alejando de Jesús, los judíos querían eliminar a Jesús. Entonces vemos que los gentiles buscaban acercarse a Jesús, buscaban tener un tiempo con Él, conversar, pasar tiempo y aprender de Él de manera personal. Y eso nos muestra un gran contraste, que el sacrificio de Jesús vino a salvar tanto a judíos como no a judíos. ¿Para qué? Para darnos el perdón, para darnos restauración y que podamos acercarnos todos los días. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios todos los días? A Jesús todos los días, a través de su palabra, a través de conocerle, a través de leerle, a través de buscarle. Y a través de eso nosotros podemos estar conociendo e interactuando con nuestro Dios en la lectura de la palabra, en la oración. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? De cierto os digo, o sea, les va a mencionar algo de suma importancia. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí nosotros ya lo entendemos. Ya podemos decir, ok, está hablando de su sacrificio. Pero en ese momento era algo que ellos no podían entender, porque más adelante se nos dice, ellos todavía tenían el prejuicio de que esperaban un Mesías guerrero, esperaban un Mesías que nunca fuese a morir, pero el hecho de que Jesús les dice que era necesario, que Él debía de morir, les estaba causando mucho ruido. Prácticamente decían, o sea, es imposible. Para ellos era imposible, porque el Mesías era alguien eterno. Y sí, Jesús es eterno, Jesús está a la diestra del Padre, pero Jesús, Dios, se hizo hombre. ¿Para qué? Como dice acá, como el ejemplo del trigo que cae en tierra y muere. Y dice, pero lleva mucho fruto. Y de esa misma manera, Jesús entregó su vida. ¿Y qué es lo que nos enseña a los creyentes y también a los no creyentes? Entregar nuestra vida por una causa loable, por una causa verdadera, por una causa justa, por Cristo. Nos dice el verso 25, el que ama su vida la perderá. O sea, el que ama todo lo que está en este mundo por sobre lo que Jesús es, va a perder su vida. Pero el que aborrece su vida, o sea, el que desprecia todo lo que hay en este mundo y todo lo que nosotros somos y le da la mayor importancia a Jesús, dice, para la vida eterna la guardará. Es más, si alguno me sirve, sígame. ¿Cuál debe de ser la conducta del creyente? Aborrecer su vida. ¿Cómo que aborrecer su vida? Y es preferir a Cristo sobre lo que es nuestra familia, las posesiones, las metas, los planes, los deseos, inclusive sobre nuestra propia vida. Eso no quiere decir que no vamos a estudiar, que no vamos a trabajar, que no vamos a cuidar de nuestra familia, porque el hecho de ser creyente conlleva el cuidar a la familia, los que son padres de familia, el obedecer a nuestros padres, los que somos hijos, el estar sujetos los unos a los otros, los que son esposos, y también cumplir con nuestras obligaciones sociales, como lo dice en Romanos. Pero aquí lo que nos está diciendo es que lo que debe de ser de mayor importancia por sobre todo lo que nosotros somos y hacemos, debe de ser Cristo. Porque nosotros al momento de seguirle, Jesús nos va a llevar a donde Él está. Cuando nos dijo, yo les voy a preparar un lugar para que ustedes estén conmigo, les voy a preparar moradas. Su sacrificio, el sacrificio de Jesús nos enseña a seguirle, nos enseña a sacrificarnos por Él, por una causa justa, por una causa verdadera. Y es que Jesús estaba preocupado por lo que iba a padecer. Dice, ahora mi alma está turbada, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Ahora sí se iba a cumplir su sacrificio, se iba a cumplir el hecho de entregarse. Y obviamente Jesús estaba consciente que iba a cargar con todo el pecado de la humanidad, iba a experimentar la ira de Dios, se iba a separar de Dios. Pero a pesar de saber eso, Jesús se entregó. Y todo eso para que sea la gloria de Dios, sea su propósito perfecto, una obra perfecta en su sacrificio que nos lleva ¿a qué? A sacrificarnos por Él, por una causa justa, por una causa verdadera, por una causa imperecedera. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, una obra perfecta 2 en su gloria revelada. Dice que, Padre, glorifica tu nombre.
Entonces en ese mismo momento una voz del cielo dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esa es la tercera vez que se escucha una voz, la voz de Dios, en la cual confirma el ministerio de Jesús. La primera, cuando Jesús se bautizó, cuando dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. La otra, cuando fue la transfiguración, cuando dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd, a él escuchar. Y esta es la tercera vez cuando dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y nos dice que la multitud lo había escuchado, pero para ellos pareció un estruendo y posiblemente no tuvo tanta importancia. Pero Jesús les dijo: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Nosotros tenemos lo que es la Biblia. A través de la Biblia tenemos lo que es la palabra de Dios, lo que Dios dijo, lo que Dios mandó, para conocerle, para seguirle, para negarnos a nosotros mismos, para entender de su obra. Y dice que es su gloria revelada a través de Jesús, su gloria que nos muestra su perdón, su sacrificio, su redención, y también el juicio, que es el juicio en contra del pecado. Y nos dice el verso 32: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aquellos que acuden a Jesús en arrepentimiento y fe serán llevados a Él en salvación. Y nos dice el verso 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús fue glorificado y su gloria es la que está revelada en la Biblia. El Espíritu Santo nos ilumina, el Espíritu Santo nos muestra de la obra perfecta del sacrificio de Jesús y de su obra que nos da salvación, perdón y restauración. Y eso nos lleva al último punto, una obra perfecta 3 que nos da luz verdadera. Nos dice el verso 34, le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ellos habían entendido en parte que se refería al Mesías, y es que ellos habían recibido a Jesús como el Mesías. Ellos habían dicho: bendito el que viene en nombre del Señor. Le habían dicho que bendito el Hijo de David. Le habían dicho hosana al Señor. O sea, ellos lo habían recibido victorioso, habían anunciado, estaban celebrando que era su Mesías. Pero a ellos les causa ruido que su Mesías debía de morir. Ellos tenían todavía este prejuicio. Y nosotros en ocasiones todavía tenemos dudas, tenemos como estos conflictos al momento de que estamos pasando por alguna prueba. Cuando estamos leyendo inclusive la misma Biblia: Señor, ¿por qué no dice esto? Señor, ¿por qué está esto en la Biblia? Cuando realmente lo que nosotros debemos de hacer es acercarnos con fe a esa luz que nos quita toda la duda. Dice el verso 35, entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. O sea, Jesús mismo: andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. La palabra de Dios que está revelada en la Biblia nos ilumina. Y no debemos de estar en oscuridad. No tenemos por qué estar en oscuridad cuando está la luz en la Biblia. Nos dice el verso 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Y estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Le está diciendo: crean en la luz mientras todavía la tienen. Todavía tenemos tiempo. Jesús no ha regresado para juicio. Jesús no ha regresado por su iglesia y para juzgar a las naciones que no creen en Él. Tenemos todos los días la oportunidad de creer en Él. ¿Para qué? Para ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio oportunidad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. De manera que, ¿qué es lo que hemos aprendido el día de hoy sobre la obra perfecta de Jesús? Que es una obra perfecta que se basa en un sacrificio que nos da vida, en un sacrificio que glorifica a Dios y que esa gloria nos resplandece a nosotros, dándonos una luz verdadera donde está la salvación, el perdón, la restauración, la fe, el verdadero camino, y también que nos ayuda a vivir buscando glorificar a Dios en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Nos lleva ¿a qué? A saber el costo de seguirle, que es sacrificarnos a nosotros mismos, que es entregarnos totalmente, pero también que es una recompensa eterna. Cristo es la recompensa eterna.
Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.